¿La causa La del causa secano? es sobreexplotación de las aguas, particularmente para usos mineros y para abastecimiento de centros urbanos y mineros en la cuenca del río Loa, situación que llevó a que en el año 2000 la Dirección General de Agua declarara el río Loa cuenca saturada. No obstante eso, hoy día hemos visto cómo se siguen otorgando derechos de agua en la cuenca del río Loa sin tener certeza de que se está afectando el normal abastecimiento de las comunidades indígenas ribereñas, y el caso es el proyecto Pampapuno, recientemente aprobado. Es un proyecto de explotación de aguas subterráneas por Codelco en la parte alta de la cuenca del río Loa, a través del cual se va a permitir la explotación de 400 litros por segundo. De esta manera, Codelco accede y compensa la falta de aguas como a la que se llegó como consecuencia de la sobreexplotación de la cuenca del río San Pedro, una cuenca donde uno puede observar una situación de colapso ambiental sin precedentes en nuestro país. Hoy día en esa cuenca no escurre absolutamente nada de agua por la ribera y se han secado totalmente los afluentes, no solo superficiales, sino que también subterráneos. Vegas y bofedales se han extinguido y las comunidades ribereñas han sido desplazadas, algunas pequeñas familias en la intersección entre el río San Pedro y el río Loa, y la mayoría desplazada a los suburbios de Calama. La situación se replica en el Salar de Atacama. Hoy día vemos con preocupación cómo se acaban de aprobar la explotación de 1.500 litros de aguas saladas en el Salar de Atacama para efectos de la explotación de bórax y otros derivados por parte de SQM, de Soquimich, y en el sector de Pampa Colorada 1.020 litros por segundo en zonas que alimentan vegas y bofedales sometidos a protección en territorio ancestral de la comunidad de Socaire, y que también amenaza la sustentabilidad de esta cuenca de extrema relevancia ambiental. Nancy, sácame una duda. ¿Cómo cambiaría esta situación a tu juicio? Los proyectos mineros que tú has hecho mención, los demás que están probablemente en torno al empresariado forestal en el sur, las situaciones que tienen que ver con los proyectos energéticos, en caso de que esta idea que ha sido planteada por la presidenta Michelle Bachelet respecto de los pueblos indígenas tenga materialización constitucional y tenga reconocimiento el convenio de la OIT en el Senado? ¿De qué cambia? El convenio de la OIT efectivamente es un instrumento especializado que reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales, y fundamentalmente la obligación del Estado de consultarlo cada vez que se van a ejecutar proyectos de inversión que puedan afectar los derechos territoriales que le pertenecen por derecho ancestral. Pero la verdad que en Chile ya existen normas que tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento interno que permitirían resguardar de igual manera el derecho de los pueblos indígenas. Con esto no quiero decir que sobre todo la ratificación del convenio 169 sea precisamente un avance en el ámbito del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero la evidencia nos demuestra que tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo en Chile, como asimismo los tribunales de justicia, a la hora de interpretar las leyes lo han hecho contra el interés indígena. Entonces llamamos la atención de que no es solo un tema de reconocimiento legal, es un tema de cómo el Estado de Chile finalmente respeta en el ámbito interno normas que tienen plena vigencia y que en un Estado de Derecho obligan a comportarse de acuerdo a los preceptos que las mismas establecen. Hay varios informes, y creo que el más relevante es el del Comité de Derechos Humanos, de fines de marzo del presente año, a través del cual se exige al Estado de Chile adoptar una serie de medidas en beneficio de los pueblos indígenas, y se establecen situaciones de incumplimiento por parte del Estado de Chile al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambas son normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, ratificadas por Chile y que tienen rango constitucional de acuerdo con el artículo 5. No obstante, y ahí solo dos cosas, el Comité de Derechos Humanos deja precisamente constancia de que el Estado
ha vulnerado los derechos territoriales de los pueblos indígenas al no haber demarcado y restituido sus tierras antiguas por una parte, y por la otra pone en riesgo estos derechos ancestrales de los pueblos indígenas por haber favorecido la ejecución de megaproyectos en sus territorios. El comité le coloca al Estado un plazo de 1 año para resolver esta situación y restaurar el Estado del Derecho. Estamos hablando del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del presente año, en un informe que se hizo público y que en nuestro país no ha tenido toda la cobertura que debiera tener, y del cual ya han pasado 1 mes en el cual el Estado debiera estar implementando medidas específicas destinadas a cumplir con las exigencias impuestas por el comité. Nancy, un argumento que se escucha por parte de quienes no están de acuerdo en darle estatus específico o privilegiado a determinados pueblos indígenas u originarios, al igual que a cualquier otro estamento, tiene que ver con de dónde nace esta idea de la ancestralidad, digamos. Entendiendo que en algún momento dado nadie era de aquí y que en algún momento dado alguien se instaló, por lo tanto el derecho de primer uso fue más bien un asunto que era una mezcla de la biología y el azar, digamos, no tiene que ver con una propiedad en toda su dimensión. ¿Por qué razón se le solicita que haya un derecho ancestral respecto al territorio, respecto a determinadas cosas, a pueblos que probablemente fueron extraordinariamente nómades y que en un momento dado se instalaron cuando llegaron otros pueblos de otras partes y que hoy día tienen un estatus especial? Bueno, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, de alguien que está discriminado en términos sociales y que no es indígena? A ver, referido al tema de la propiedad ancestral sobre el territorio, ¿ya? La Corte Interamericana ha resuelto el tema a partir de señalar de que es un derecho el derecho de propiedad que reconocen los ordenamientos jurídicos occidentales, tanto los de tradición francesa como los de anglosajona, finalmente se sustenta en un sistema de propiedad fundado básicamente en la apropiación de determinados bienes y a través de un procedimiento de registro de la propiedad, ¿ya? Y ahí uno dice, mire, ¿tiene papeles o no tiene papeles? Sin embargo, los pueblos, existen una multiplicidad de pueblos que sustentan su derecho de propiedad sobre la base del uso que han hecho de los recursos, tierra y recursos naturales. Finalmente, lo que dice la Corte, estos pueblos han cifrado su derecho de propiedad en haber contado con esos recursos para su estrategia productiva. Así han sobrevivido.